Y este es un poquito el esquema de la presentación, la parte esta de una horita que voy a contar yo, que haremos una pequeña introducción a esto de los problemas de conducta. Hablaremos de las causas, ¿vale? De las conductas que nos preocupan, y eso es lo de entender el comportamiento, es fundamental entender algo para poder actuar sobre ello, sus causas, ¿no? Luego, prácticamente voy a pasar por encima por cómo valoramos las conductas, ¿vale? Solo os voy a dar alguna pinceladita porque esa es una parte que está más orientada a profesionales y luego hablaremos de la intervención, ¿vale? Y luego un pequeño apartado que siempre me gusta meter a mí, que es el trabajo con vosotras, con la familia, padres, madres, hermanos, abuelos, ¿de acuerdo? Las personas que están alrededor, ¿vale? De la persona con síndrome de Angelman que también tienen que cuidarse y va a ir un poquito de eso, ¿vale? Pero porque me gusta siempre meterlo. Y lo primero con lo que me gusta a mí empezar siempre es con el marco general, ¿vale? Con entender a vuestro hijo o hija en su globalidad, ¿de acuerdo? Y para esto utilizamos un modelo que es una adaptación del marco de calidad de vida de la OMS, que nos habla de cómo llegamos los seres humanos, todos los seres humanos, a tener una buena vida. Una buena vida, calidad de vida, felicidad, lo que lo queramos llamar, bienestar. De acuerdo, el nombre técnico, y hay alguien que me pide aquí entrar, le doy. Soy yo, Ah, vale, porque me voy vale. a cambiar de dispositivo, ¿vale? Perdona. Nada, no hay problema. Y esto que llamamos calidad de vida es el nombre técnico, ¿de acuerdo? Eso que llamamos vulgarmente bienestar o felicidad. Y lo que nos dice la OMS es que para llegar a una buena vida, lo que tenemos que recorrer primero son dos pasos previos, ¿de acuerdo? Dos niveles antes. Un primer nivel, que aquí vamos a hablar de las capacidades de la persona. Esto es lo que antes se llamaban déficits o deficiencias. Ahora hablamos de capacidades, ¿de acuerdo? Hablamos más en positivo. Y aquí están un poquito las piezas del puzzle, ¿no? Los aspectos sensoriales, ¿de acuerdo? Los aspectos motores, que ahora, bueno, los aspectos sensoriales, tenemos los cinco sentidos típicos, ¿verdad? Los de la vista, oído y tal. Y luego hay sentidos menos conocidos, como es el equilibrio. Otro sentido que es la propiocepción, que no sé si os suena. La propiocepción es el saber cómo está situado mi cuerpo sin mirarlo, ¿vale? Yo noto cómo tengo las piernas colocadas sin necesidad de mirarlas y esto es fundamental para moverme mejor, ¿vale? Esto los bailarines, deportistas lo tienen muy bien, ¿vale? Sabe perfectamente dónde está cada parte de su cuerpo en cada momento. Y luego tenemos eso que se llama integración sensorial, que igual os suena, que es cómo el cerebro recoge todos los sentidos, toda la información que le llega desde los sentidos y la encaja dándole un significado completo, ¿no? Si me estoy balanceando en un columpio, tengo que integrar lo propioceptivo, más lo que veo, más lo que escucho, más el equilibrio, para darle un sentido y decir, vale, me estoy balanceando, y así que sea una actividad que no sea desagradable. Cuando hay dificultades en integrar toda la parte sensorial, es como un caos, ¿vale? Para los chavales. Luego tenemos los aspectos de movimiento, ¿no? El sistema motor, y ahí tenemos la motricidad gruesa, el correr, saltar, tenemos la motricidad fina, son los deditos, y luego la motricidad orofacial, ¿vale? La boca y la lengua. La comunicación, y aquí está dentro el lenguaje verbal, ¿verdad? Hablar, entender, escribir, leer, pero también tenemos el lenguaje no verbal, los pictogramas, los gestos de la cara, el tono de voz, ¿de acuerdo? Los signos de diverso tipo, las señales de tráfico, todo esto, que es comunicación no verbal, ¿de acuerdo? También tenemos las capacidades cognitivas, ¿no? Lo intelectual, que tenemos pues la atención, la memoria, el razonamiento, todo lo que es un poquito los procesos superiores. Y luego hablamos de capacidades conductuales y emocionales, y se refiere a la capacidad para adecuar mi conducta al contexto, ¿vale? Que hace una conducta que toca en el momento, pues portarme bien, pero también pues participar, ser proactivo, ¿de acuerdo? Y luego la parte emocional. En la parte emocional hablamos pues de emociones sanas, ¿no? De estar alegre, pero también de estar enfadado, y enfadado es sano, lo que no es sano es tener rabia, ¿no? O estar triste es normal, es sano, lo que no es sano es estar deprimido. Entonces hablamos de emociones sanas, no tienen por qué ser positivas, ¿vale? El enfado es una emoción sana, pero no es positiva, claro. Y luego metemos a la familia, ¿vale? La familia como la entendemos como una capacidad más de los niños para poder desarrollarse. Y pues los padres, hermanos, son todos los padres normalmente, padres y madres. Y con la familia hay tres grandes áreas de trabajo. Una que tiene que ver con que tengáis información. ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué necesita?
qué le ocurre, qué tiene bien, qué tiene mal, dónde tiene dificultades, dónde tiene puntos fuertes, todo, ¿vale? Es tener información a todos los niveles. Una segunda parte del trabajo con la familia es la coterapia, ¿no? El enseñaros a vosotras a hacer el trabajo que hay que hacer con vuestros hijos, es decir, cómo ayudarle a que aprenda qué, ¿vale? De acuerdo, el formato un poco de taller mecánico, ¿no? Que existía antes o que todavía existe en muchos sitios, de te llevo al niño a la consulta y me lo arreglas y en una hora vuelvo, ¿no? O sea, un poco como quien lleva el coche al taller, pues esto ya sabemos que no funciona especialmente bien, o bueno, funciona, pero no tanto como podríamos, porque las 24 horas que estéis vosotros con el chaval en casa, pues hay un montón de oportunidades para ayudarle a desarrollarse más, ¿vale? En esas actividades, en nuestras rutinas, en el día a día. Bueno, entonces esa parte de coterapia, ¿vale? De que os empoderéis, ¿no? Con la guía de un profesional y generalicemos los aprendizajes a casa, ¿vale? Y luego la tercera parte del trabajo con la familia es el cuidado emocional vuestro, es decir, el que las personas que cuidan y que educan a un niño estén bien emocionalmente, o lo mejor que se pueda estar, ¿de acuerdo? Porque sabemos que el cómo estén los padres y madres va a influir directamente en el estado emocional de los niños. Y esto os garantizo que independientemente de las capacidades de vuestros hijos, esto os lo pillan. Se dan cuenta cuando estás triste, cuando estás contenta, por mucho que fijas, no somos tan buenos actores, nos pillan enseguida, ¿no? Por eso tenemos que trabajar esta parte, ¿vale? Y las capacidades nos van a permitir llegar al segundo nivel, que es el de las actividades. Es decir, andar, hablar, comunicarme o portarme bien en sí mismo no tiene valor en la medida en la que me va a permitir hacer cosas en la vida. Me va a permitir ir al cole, me va a permitir ser más o menos independiente, me va a permitir tener amiguetes, que son estas áreas que pongo aquí de actividades que antes se llamaba discapacidad o limitaciones. Ahora hablamos de actividades. Una actividad grande sería lo escolar, ¿no? O lo laboral, el día de mañana en los adultos, o lo ocupacional, es decir, lo que llamamos actividad productiva. ¿De acuerdo? No tengo por qué producir nada, es simplemente el sitio donde yo tengo unas normas, tengo unos compañeros, me da una estructura de vida, ¿no? Un sitio donde yo voy por las mañanas, una serie de tareas con unas normas, con unos compañeros y luego me voy a casa. Y me diferencia los días de la semana del fin de semana. Y esto es lo que pierde la gente que se jubila, o la gente que está en paro. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos, ¿no? Lo que les afecta emocionalmente a la gente que se jubila, muchas veces el perder esta especie de estructura de vida, ¿no? Luego tenemos aquí el ocio también, el juego, deporte, música, ¿vale? En los niños, las relaciones sociales, son los amiguetes, pero también otras personas con las que se relacionan los niños, como profes, policía, panadero, conductor del autobús. Y luego la autonomía, que es fundamental, ¿verdad? La independencia de la persona, es decir, ser capaz de valerme por mí mismo al máximo o de recibir o de necesitar la menor ayuda posible, ¿de acuerdo? Y también yo sé que estas son las principales preocupaciones de padres y madres. Y lo que nos dice la OMS es que lo que nos va a dar la calidad de vida es este nivel de las actividades, no las capacidades. Las capacidades me permitirán llegar mejor a las actividades, ¿vale? Pero van a ser las actividades las que me permiten tener esa calidad de vida, con lo cual trabajamos siempre en las dos esferas, en la de capacidades y en la de actividades a la vez, ¿vale? Imaginad un niño que no puede mover una mano, entonces en fisioterapia trabaja en esa mano, en terapia ocupacional, pero mientras la trabajan se le enseña a vestirse con una sola mano para que sea independiente, es decir, trabajamos en paralelo, ¿vale? Este sería un poco el marco global. Para mí es muy interesante que lo tengáis siempre en cuenta toda la vida, ¿vale? Que siempre sepáis dónde tiene mi hijo dificultades, dónde tiene puntos fuertes, en aquello que hay dificultades, quién lo trabaja, dónde lo trabajo, si está trabajando, no está trabajando, qué tengo que hacer, ¿vale? Y donde tengo puntos fuertes, cómo los puedo potenciar y cómo puedo, ¿no? hacer que tengan más espacio en su vida. Por lo tanto, este va a ser un poquito el mapa, ¿vale? En el que nos vamos a mover siempre. Y aquí tenemos una pequeña definición de lo que son los problemas de conducta, que seguro que esto lo conocéis bien, ¿no? El oposicionismo a las tareas, el no quiero hacer, ¿no? El negativismo, no quiero participar, no quiero lavarme los dientes, no me quiero ir a la cama, no quiero comer tal, ¿vale? El incumplimiento de normas es otro de los problemas de conducta habituales, ¿no? Las reglas que hay en un juego, las normas que tenemos en clase, en casa.
etcétera. Luego lo que llamamos conducta socialmente inapropiada, ¿vale? Pues el acercarme mucho a alguien, el tocar, ¿no? Lo que es como socialmente inadecuado. Luego la irritabilidad, ¿vale? Que es un poco este enfado persistente y un poco inapropiado, ¿no? Demasiado enfadado, está todo el rato en situaciones que no tocan, que a veces se convierte en agresividad, ¿no? O no tiene por qué estar relacionado siempre, puede ser aparte, por eso las diferencio. La agresividad, que puede ser verbal, ¿vale? En el caso de los chicos no verbales, no será tan verbal, sino que será física, bien contra objetos, bien contra personas o bien contra uno mismo. Y luego también podemos meter en los problemas de conducta lo que falta, ¿no? Cuando alguien no participa, cuando alguien no se involucra, cuando alguien no quiere hacer, no es proactivo, ¿vale? No está como un poco apático, entonces también lo metemos aquí. Y lo que nos interesa de los problemas de conducta es el impacto que tienen. Es decir, aquí está la clave, ¿no? Que primero que genera un malestar. Lo primero en el que los manifiestan, el chaval, ¿no? En la persona que tiene problema de conducta, pues garantizo que no se siente bien teniéndolos, hay un malestar. Y luego además en las personas que le rodean, genera un malestar. Y ese es uno de los impactos. Otro es el aislamiento social al que a veces les lleva porque la gente tiende a rechazar, tendemos a rechazar todos a la persona que se porta mal y tendemos a dejarle participar menos. Puede ir menos de excursión, puede estar menos en el juego, pues si se porta mal. A veces acaban con cierto aislamiento. En lo que es la educación y las terapias, hay un menor aprovechamiento. Claro, si estamos dedicándonos tiempo a que se porte bien, a que esté quieto, que no sé qué, pues no trabajamos lo que queremos trabajar, ¿no? La ficha de atención o ¿no? La actividad que sea. A la larga tiene una menor capacidad laboral y ocupacional, claro, por lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, participan menos, pueden participar menos ahí. Y además puede haber un riesgo para la salud a veces, ¿no? Pues que cruzan la calle sin mirar, que puede pillar un coche, que comen demasiado, entonces pueden engordar, esto para la salud no es bueno, etcétera. Y muy importante es la sobrecarga que va a generar en la familia, en los cuidadores, profesores, pero sobre todo en la familia, ¿no? La sobrecarga emocional de una persona con problemas de conducta, que nos agota, ¿vale? Nos exprime y nos quema, ¿no? Ya sabéis todo el síndrome del quemado, ¿no? Que lleva ya unos años de moda, ¿no? Pero que nos acabamos quemando, claro que sí. Y en definitiva, nos lleva a una peor calidad de vida, ¿vale? De la persona. Y luego eso que os pongo ahí abajo es importante. Los problemas de conducta en general no se solucionan solos, sino que con el tiempo, si no hacemos algo, tienden a empeorar, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante no dejarlos, ¿no? No dejarlos estar. Y vamos a ver las causas un poco de estos problemas de conducta que nos podemos encontrar. Aquí tenéis un gráfico donde, bueno, es un poco el modelo, ¿vale? Que podemos seguir para organizar un poco la información y para entender eso que llamamos conducta inadecuada, de dónde viene, ¿vale? Cuál es el origen, cuáles son las causas. Y vamos a ver tres grandes grupos de causas, ¿vale? Que son los aprendizajes previos que tiene la persona hechos, cosas que ha aprendido. Ahora veremos con detalle las cosas internas, el mundo interno de la persona y el mundo externo, lo que pasa a su alrededor, ¿vale? Luego veremos que todo eso pasa por un filtro, que son nuestras capacidades cognitivas y nuestra capacidad de comunicación, ¿vale? Pero lo explicaré. Y da como resultado esa conducta inadecuada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizajes previos? Bueno, aquí hay dos grandes grupos de aprendizajes que tenemos todas las personas, unos que llamamos no asociativos y otros que son asociativos, ¿vale? Los no asociativos suelen ser más breves. Por ejemplo, habituarme a el ruido del aire acondicionado, ¿vale? Eso es la habituación. El aire acondicionado suena y yo dejo de oírlo, que es un sonido repetitivo y que no me informa de nada y me doy cuenta cuando lo apagan, ¿no? Anda, mira, uf, qué tranquilo me quedo. Estaba sonando ahí, pero mi cerebro no me estaba informando de ese ruido. Si yo tengo un niño al que le estoy diciendo, venga Juan a cenar, Juan, Juan, venga Juan, 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 hay un momento en que deja de oír su nombre, ¿de acuerdo? Se habitúa a ciertas cosas. Y luego la sensibilización sería lo contrario, ¿vale? La sensibilización sería cuando yo voy a ver una peli de miedo al cine y luego por la noche estoy yendo a casa y paso por un callejón y hay un gato que sale por ahí y me pega un susto. Si hubiera visto una comedia seguramente no me habría pegado un susto. Es decir, que a mí una experiencia previa me sensibiliza para la experiencia siguiente y la voy a procesar de una manera
Entonces, si estoy, yo qué sé, asisto a una discusión entre mis padres y luego viene mi hermano por detrás y me toca el hombro, igual le pego un manotazo, ¿vale? Porque me he sensibilizado ante esa discusión que he visto, ¿de acuerdo? Y estos son un tipo de aprendizajes, pero los más importantes que vamos a ver son los asociativos, que son los que asocian dos cosas. Asocio normalmente ¿qué? Una conducta y una consecuencia. Esto lo tenemos todos, ¿eh? Ojo. Eh, Asocio que me tiro en el supermercado al suelo y te monto un pollo y me acabas comprando la piruleta para que me calle. Con lo cual mañana repito, mañana vuelvo a repetir, claro. Esto es la base del aprendizaje de los mamíferos, de las aves y, por supuesto de nuestros chavales, claro que sí. En ese sentido funcionamos todos igual. Yo voy a trabajar porque me pagan. Yo le doy al botón del ascensor porque el ascensor viene. Si no viene, dejo de darle, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser muy interesante el tenerlo en cuenta. Y luego, además, y esto es importante, el ir acumulando en la vida como muchas experiencias negativas o muchas experiencias positivas, es decir, muchas discusiones, mucha pelea, lleva más fácilmente a que yo tenga problemas de conducta. ¿Vale? Estoy como sensibilizado, no lo sé, pero estoy como en ese hábito, ¿no? De si hay mucho conflicto es más fácil que haya conflicto. Y al revés, si en general lo vamos toreando, vamos despistándole, desviándole su atención y conseguimos que no haya un conflicto, no haciendo lo que él quiere necesariamente, ¿vale? Sino toreándolo más y las experiencias acumuladas tienden a ser positivas, pues también es menos probable que aparezcan conductas inadecuadas. Pero en nuestros casos nos vamos a encontrar con que va a ser más importante que los aprendizajes previos de la persona, que son importantes, el mundo interno, ¿vale? El mundo interno de vuestros hijos e hijas. Por ejemplo, el estado fisiológico que tiene en un momento dado. Si tiene hambre, ¿vale? Si tengo hambre, le quito comida a mi hermano del plato, ¿vale? O me pongo a comer del supermercado una bolsa de patatas, ¿vale? Si estoy cansado, ¿no? Si tengo fatiga, si tengo sueño, si me duele una muela, me duele una muela y entonces lo que hago es pegar patadas o chillar, ¿de acuerdo? Si estoy demasiado activado, ¿vale? Estoy demasiado excitado, ¿vale? Que es algo que roza con la parte emocional. Esto van a ser elementos que van a provocar una conducta directamente, ¿vale? Es que si tengo hambre, pues cojo la comida de mi hermano, ¿de acuerdo? Las emociones, por supuesto, si estoy enfadado, si estoy muy contento, si estoy muy excitado, si estoy frustrado, si estoy triste, si tengo miedo, si tengo incertidumbre, esto me va a llevar a hacer ciertas cosas, ¿vale? Y luego, esto que llamamos pensamientos, un mundo más mental, ¿no? El deseo, claro, yo deseo una cosa, pues voy y la cojo, ¿no? O algo me gusta o algo no me gusta. Y luego una cosa que se llaman objetivos, que los pongo aquí aparte. Objetivos que tenemos los seres humanos, ¿vale? En nuestras conductas inadecuadas, pero también adecuadas. El más conocido es el de llamar la atención, que a mí no me gusta lo de llamar la atención, me gusta buscar la atención. Vamos a pensar que el ser humano, el Homo sapiens, lleva en el planeta como 150.000 años más o menos, ¿no? Había otros humanos antes, pero el Homo sapiens, nosotros, llevamos 150.000, 200.000 años más o menos. Y nosotros hemos sobrevivido en este planeta no porque tengamos el pelaje como un oso polar, no porque tengamos garras, no porque tengamos colmillos. Hemos sobrevivido porque hacemos piña, ¿vale? Hemos sobrevivido porque nos unimos en grupos, ¿vale? Somos sociales, necesitamos que los demás nos hagan caso. Es decir, esto es parte de nuestra naturaleza. Si no pensad si estáis en una cena con amigos y nadie os mira y nadie os habla y nadie os contesta cuando habláis, os sentiríais fatal, ¿no? No nos hacen caso. Claro que sí. Y entonces cuando hablamos de que los niños llaman la atención, claro, los niños buscan la atención, son homo sapiens, no son tiburones blancos, que viven solos y les da igual el otro, ¿no? La atención, por lo tanto, va a ser un motor de conductas. Y yo voy a buscar la atención, por las buenas o por las malas, ¿vale? Pues la voy a buscar. Pero no es el único elemento, un elemento que es más poderoso, ¿vale? A veces, sobre todo cuando los chicos van haciéndose más mayores y van teniendo más capacidad, es la búsqueda del control, ¿vale? Se habla de poder, a mí me gusta más la palabra control. El controlar lo que yo quiero hacer, ¿vale? Igual que os decía que nos juntamos en grupos el Homo sapiens, de la misma manera, el Homo sapiens lo que aprende es a modificar su entorno para sobrevivir. Es decir, se hace una cabaña para protegerse de la lluvia, se hace ropa, se hace un arma para cazar, le convence a otro para que le ayude a hacer no sé qué. Es decir,
modificamos lo que nos rodea. Y el bebé cuando nace ya nace con instinto de control y con el llanto nos controla. O sea, un moco de 2 días ya está controlando a 3 adultos que se están volviendo locos para darle de comer y para... ¿Vale? Es decir, pues claro que sí, cuando son más mayores aprenden a dar al botón de la luz. Entonces yo apago y enciendo, algo que pasaba antes, ahora descubro que lo puedo hacer yo, lo controlo yo. Y también acabo con el tiempo controlando cuando salimos de casa, porque no me da la gana salir para ir al cole. Y tengo a todos aquí mirándome. Controlo si discutís, si no discutís, si mi madre pierde los nervios o no pierde los nervios. ¿Vale? Es decir, controla. Y el ser humano, nosotros necesitamos control. Por eso eh, hacemos una revolución y derrocamos a un dictador para poder votar quien nos gobierna, ¿no? Es decir, eso es control. Eso es nuestra necesidad de control. ¿Vale? Y nuestros chicos la van a buscar, por las buenas o por las malas. Sí, le daremos, ¿no? Ya veremos cómo se trabaja, pero va a tener que ver con darle poder de decisión dentro de el límite que le pongamos nosotros. ¿Vale? Es como con las elecciones, ¿no? Nosotros podemos decidir quién nos gobierna, pero dentro de unos límites, es decir, los partidos que se presentan, el día que es la votación, con el DNI, ¿vale? Tú tienes control, pero en unos límites, ¿vale? Pues lo mismo a los niños, ¿de acuerdo? Y luego hay otro motor de la conducta que es la revancha, que es que cuando yo siento que me han hecho daño, yo hago daño, ¿vale? Y esto, los adolescentes que queman contenedores, pues lo que les pasa es que dentro tienen daño y entonces hacen daño, ¿de acuerdo? Y esto es muy, muy humano también, claro que sí, ¿no? Eso ya lo sabéis. A ver, aquí. Y luego, este era el mundo interno de la persona, ¿vale? Y luego tenemos el mundo externo, lo que pasa afuera. Pues el ambiente emocional. Mis padres acaban de discutir, pues yo estoy tenso, claro. Que aquí hay un ambiente, ¿no? que se puede cortar con tijeras. La conducta de otra persona. Le pido que deje de no sé qué, le pido que vaya a la cama, le pido que vamos a comer, le digo que se acabó la tele, ¿de acuerdo? O nuestras propias emociones directamente les influyen también. La presencia a veces de determinadas personas, ¿no? Aparecen los abuelos y cuando aparecen los abuelos, aquí cachondeo. Bueno, pues, ¿no? Es un generador de conductas inadecuadas. El entorno físico, claro que sí, si hay mucho ruido, para los chicos que son muy sensibles, si hay mucha gente, ¿no? Un centro comercial un sábado por la tarde, me acuerdo que me pone muy nervioso. Eh, a veces el momento del día también me puede modificar mi estado emocional. A veces lo que llamamos estímulos apetitivos, es decir, cosas que yo veo que me gustan. ¿Vale? Que yo entro al despacho del psicólogo y veo unos muñecos y te los quiero coger, quiero jugar con ellos, bueno, pues los escondemos, ¿no? Porque no lo vean. Los despachos de los psicólogos suelen estar bastante vacíos de elementos porque precisamente lo que no queremos es que, ¿no? les provoque una conducta de querer cogerlo. Y luego a veces también en nuestros chavales especialmente que es cuando les tocamos en zonas del cuerpo hipersensibles, en la cabeza, a veces en la boca, claro, no nos lo podemos imaginar, ¿no? Pero, porque no nos ha pasado, pero sí que nos podemos hacer una idea de que a veces peinarles con un peine normal es como si a nosotros nos peinaran con cuchillas. Es decir, que es que a ellos les duele así. Y entonces, bueno, pues claro, hacen algo. En última instancia, los estímulos externos lo que van a provocarme es una emoción. Es decir, que aparezca mi abuelo, excitación, que hay muchísima gente y tal, agobio. Que me dices que no puedo comer chocolate, frustración, enfado. Es decir, todo este mundo externo me va a provocar una emoción. Y esa emoción la voy a llevar a una conducta inadecuada. ¿Vale? Pero claro, decimos ya, pero los seres humanos, perdón, los adultos también tenemos hambre y también estamos enfadados. Y viene un policía y te pone una multa, porque en una carretera de 90 ibas a 92, ¿no? Y entonces te agarras un cabreo, te parece narices, que encima llegas tarde a la reunión y vas un día súper estresada. Entonces, ¿por qué no le pegamos un puñetazo al policía? Bueno, hay gente que lo hace, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos la capacidad cognitiva de decir, bueno, ¿qué pasa si lo hago? Anticipar consecuencias, me meten en la cárcel, ¿no? Esa capacidad de anticipación es una capacidad cognitiva, ¿vale? Eh, También tenemos la capacidad de autorregulación, ¿vale? Que esta palabra seguro que la habéis oído, ¿no? De si yo estoy muy nervioso, ¿cómo me tranquilizo? Me autorregulo de diferentes maneras. Si todos conocéis gente que mueve la pierna mucho,
¿no? O gente que se muerde las uñas, o que se toca el pelo. Es decir, esto es una manera de autorregularnos. Pero también nos autorregulamos con el lenguaje. Entonces estás con ese policía que te está poniendo la multa y tú te estás diciendo, venga, tranquilo, respira, no pasa nada, cuenta hasta 10, ¿no? Esto lo hacemos 1000 veces al mes, ¿no? Pues eso es autorregulación a través del lenguaje, ¿vale? El sentir el tiempo, el poder saber, el conocer el transcurso del tiempo. Nosotros más o menos podríamos calcular cuánto tiempo llevo yo hablando, más o menos. Y si os digo que esto termina a las 7, pues más o menos sabéis a qué hora termina. Y si os montáis en un autobús para ir a Zaragoza desde Madrid, pues más o menos sabéis a qué hora vais a llegar. Eh, pero imaginad que no tuvierais esa capacidad de sentir el tiempo, ¿vale? De que estoy perdido aquí en el espacio y en el tiempo y eh, esto no sé cuándo acaba. Pues entonces me angustio, me impaciento, ¿no? Si yo no sé cuánto falta para que llegue el autobús a Zaragoza, yo no sé si habéis viajado por África o por Sudamérica, pero ahí te subes en el autobús, se sabe a qué hora sale, pero no se sabe a qué hora llegas, ¿vale? Pueden ser 3 horas o 7 y es bastante desagradable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa capacidad de sentir el tiempo es la capacidad cognitiva. La comunicación, ¿no? El poder decirte, me duele la muela. Si no te lo puedo decir, o poder decirte, me aburro, o poder decirte, oye, ¿cuánto falta? Bueno, si no te lo puedo decir, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues más probable que te lo diga de otra manera inadecuada, chillando, pegando, dándome cabezazos o lo que sea, ¿vale? Y en capacidades cognitivas, no voy a entrar mucho, ¿vale? Vamos a ir un poquito por encima. Hablamos de cosas de atención y vamos a hablar de otras que son las funciones ejecutivas, pero que ahora os lo contaré así con un poquito más de detalle. No todas las capacidades cognitivas van a ser de filtro, ¿vale? Porque no sé si he utilizado esa palabra, pero aquí lo que va a hacer de filtro de ese mundo interno, ¿vale? Que yo tengo de esa emoción del enfado al policía, es esa capacidad cognitiva, ¿de acuerdo? Es la que frena a mi emoción, es la que filtra, ¿vale? Es la que la regula. Por eso, bueno, vamos a ver solamente por encima algunas capacidades que nos pueden estar influyendo a veces. Y cuando hablamos de atención, ¿vale? De prestar atención, en realidad hablamos de 3 grandes procesos de atención, ¿vale? Uno que es la alerta, la activación, lo activado, lo despierto o dormido que estoy, que ahora lo veremos. Luego una que es de orientación y otra que es de detección. Pero vamos a ir por partes. La primera red que tenemos, de la más básica, es esto de estar despierto o muy dormidito. ¿Vale? Es decir, aquí lo que sabemos es que hay una relación entre lo activado que estoy y mi capacidad de hacer cosas, mi rendimiento, que es esa especie de montañita de U invertida que tenemos. Entonces tenemos que una activación baja me daría un rendimiento bajo. Si estoy muy dormido me va a salir mal lo que tenga que hacer. ¿Vale? Y una activación muy alta, también el rendimiento va a ser bajo. Estoy muy nervioso, el examen no me sale bien, me quedo en blanco, ¿no? Entonces sabemos que el rendimiento óptimo se da cuando la activación es moderada. Cuando estoy moderadamente activado es cuando mejor hago las cosas. Entonces, claro, si yo quiero que mi hijo se vista solo y cuando se despierta por la mañana está muy, muy, muy dormido y vestirse solo no es algo que él tenga muy entrenado y muy automatizado, pues a lo mejor no es el mejor momento. Igual tengo que primero, no sé, lavarle, desayunar y luego nos vestimos cuando ya esté un poquito más despierto, ¿vale? Del mismo modo, si un niño está muy, muy, muy excitado, muy activado, pues lo primero que va a haber que hacer es bajar la activación. No le puedo pedir prácticamente nada. Coge bien la cuchara, ¿no? O sea, primero vamos a tranquilizarle y luego ya coge bien la cuchara, ¿de acuerdo? Esto es una ley que tenemos que tener en cuenta. Y luego, bueno, sin más, pero que suene, porque a veces lo vamos a utilizar en nuestro trabajo con los chicos, pero que pasamos, o en el desarrollo de las personas, lo que avanzamos de una atención que está muy guiada por todo lo que pasa afuera, ¿vale? Es decir, me interesa todo lo que pasa afuera porque una mosca me distrae, ¿vale? Y luego vamos a ir hacia ser más capaces de prestar atención a lo que yo tengo dentro, a lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, a un niño pequeño le puedo distraer con un objeto, yo le puedo poner, mira, presta atención a esto, y le distraigo, me llevo su atención. Cuando son más mayores ya eso no, ya no nos hace caso, ya no, yo quiero el chocolate, a mí no me distraes. Yo he visto que hay chocolate y quiero el chocolate
y a mí no me dices con nada. Me acuerdo y mi atención está guiada por ese plan interno que tengo yo de comer chocolate. ¿Vale? Bueno. Y luego un poco esto que es similar, es otra red que tiene que ver con que, bueno, primero me guía más la novedad, luego me guía más mis intereses, la atención, pero sobre todo que los niños, una de las cosas que van aprendiendo a hacer es a inhibir aquello que no es relevante. Es decir, le estoy hablando a un niño, pasa una mosca, el niño mira la mosca. No ha sido capaz de inhibir eso nuevo que es la mosca para seguir prestándome atención a mí. Si esto lo voy desarrollando, voy siendo capaz de tener más atención sostenida, es decir, de estar más tiempo prestando atención a la tarea, al juego, a lo que le estoy diciendo yo, etc. Y esto va a permitir tener un plan en mi cabeza más activo más tiempo, es decir, yo quiero, yo que sé, lavarme las manos. No, quiero hacer este juego que dura X tiempo. Si yo soy capaz de inhibir el relevante y de mantener la atención más tiempo, puedo tener más planes en la cabeza durante más tiempo. Pero bueno, esto no es especialmente, este último proceso atencional no es especialmente importante. Luego hay un proceso que se llama memoria operativa. Olvidaros del dibujito de abajo, ¿vale? Simplemente es la capacidad que me permite, si yo te doy un número de teléfono y hasta que lo apuntas, el repetírtelo tú en la cabeza. Si te digo, coge la ropa de tu cuarto, llévala al cesto de la ropa sucia y coges el jarrón que está en la cocina y lo traes a la sala, todo eso te lo tienes que estar tú repitiendo en la cabeza para poder ejecutarlo, ¿de acuerdo? Si tenemos poca memoria operativa, me voy a perder después de la primera orden, ¿vale? Y también me va a servir para razonar. Si yo te digo, ¿quién es la nuera del primo del hermano de mi tío? Yo qué sé, pues para hacer o un problema matemático, ¿no? Lo hacemos de cabeza, utilizamos la memoria operativa. Lo que llamamos conciencia, en lo que estoy pensando conscientemente, es la memoria operativa, ¿de acuerdo? Si mi memoria operativa no es verbal, si yo no tengo lenguaje, pues va a ser muy difícil que yo me mantenga activa en mi cabeza 7 órdenes, ¿de acuerdo? Si no hay un apoyo visual. Entonces, bueno, simplemente es un proceso que nos puede influir. Y luego las funciones ejecutivas. Estas son un grupo de capacidades que están aquí adelante, en el lóbulo frontal, ¿vale? Que son las capacidades que más tarde se desarrollan en el ser humano. Hasta los 25 años no terminan de desarrollarse, ¿vale? Y son las que nos van a permitir la actividad como más consciente, lo más voluntario, el afrontar tareas novedosas, el conducir cuando estés aprendiendo a conducir, ¿vale? Eso lo haces con tus funciones ejecutivas. El resolver un problema, que no es un problema rutinario, ¿vale? Todo lo que es como una acción controlada, consciente, ¿vale? Por ejemplo, el resistir tentaciones, ¿no? Nos ponemos a dieta, pero veo chocolate, ¿cómo resisto tentaciones? Con mis funciones ejecutivas, ¿vale? Anticipar, ¿qué va a ocurrir? Pues son funciones ejecutivas. La primera que os pone arriba, representar lo que no está presente. Es decir, si yo le digo a un niño, el sábado vamos a ir al cine, eso del sábado del cine yo no tengo el cine delante. Entonces, el representar que, vale, hay una cosa que es el cine, todo aquello que no está visible, ¿no? Es decir, hay una cosa que es el cine, que es que el sábado iremos, el sábado es otro día, no es hoy. Eso lo hacen las funciones ejecutivas. Si no las tengo bien, pues tendré que utilizar siempre cosas muy presentes. ¿De acuerdo? El posponer gratificaciones, ahora no puede ser, tienes que esperar 5 minutos. ¿Vale? Ahora no podemos comer, todavía no podemos comer, hay que esperar un poco. Ese esperar es función ejecutiva, lo hago gracias a mi función ejecutiva. El afrontar los imprevistos, ¿no? Todos los días vamos por el mismo camino al cole y un día está cortada la carretera y hay que ir por otro lado. Pues eso, ahí entran en juego las funciones ejecutivas. La autorregulación, ¿no? El regular la conducta, el regular las emociones de lo que os hablaba antes de esto, es una función ejecutiva también. El flexibilizar la conducta, no ser cabezota, no ser rígido, ¿no? Es decir, oye, pues mira, que ahora no puede ser. Todos los jueves vamos a casa a los abuelos, pero este jueves vamos a ir a casa a los primos. Flexibilizar, ¿vale? Eso es otra de esas capacidades. El generalizar los aprendizajes también lo es. Es decir, no, pues en el cole ya ha aprendido a comer, pero en casa no. Claro, pues no es que no le da la gana, que a veces que no le da la gana.
Pero es que la generalización de un aprendizaje a otro contexto es una función ejecutiva también. ¿Vale? O sea, lo que servía en, en no sé qué, ahora sirve también en esto otro. Vale, eso lo hacemos. Y luego el automonitorizarse, el autosupervisarse. ¿Qué tal me estoy portando? ¿Vale? ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¿De acuerdo? Esto es otra de estas capacidades. Al final, el vernos a nosotros mismos. La capacidad, esta en concreto es de las más complejas que hay. Y hay adultos, bueno, mejor dicho, en los adultos sanos, entre comillas, también nos falla. Es decir, que últimamente estoy un poco irritable y me lo tiene que decir porque yo no me doy cuenta. ¿De acuerdo? O sea que, ¿qué tal he hecho esto? Pues no lo sé, voy a pedir opinión. Nos cuesta vernos, ¿de acuerdo? O sea que hay capacidades que están todavía en proceso de desarrollo. Y luego lo que os decía un poquito de las capacidades de comunicación, ¿vale? Que necesitamos expresar aquello que nos pasa, lo que sentimos, lo que queremos, ¿vale? Si cosas como que tengo miedo, que algo me molesta, que tengo hambre, tengo que expresarlo, tengo que poder decirlo. Eh, lo que pongo ahí en el siguiente en azul, ¿no? Que sin ella la expresión de nuestro mundo interior se vuelve inadecuada. Claro, si yo no tengo una manera de decirte que no quiero que te vayas, te lo voy a comunicar de la manera inadecuada, chillando, gritando, agarrándote, ¿vale? Pero voy a comunicar, siempre lo comunicamos, ¿vale? Y luego también lo que os decía, el lenguaje nos va a permitir autorregularnos, ¿vale? Va a modular. Y entonces, claro, cuando tenemos dificultades en el lenguaje o no tenemos lenguaje, pues nos va a costar más autorregularnos o vamos a tener que buscar otras alternativas, que para eso está la terapia ocupacional, que nos va a enseñar a autorregularnos con el movimiento. El que mueve la pierna, el que se mueve las uñas, ¿vale? Etcétera. Este se está autorregulando con el movimiento, ¿vale? No solamente con la parte verbal. Tenemos alternativas a lo verbal. Entonces, bueno, ahora os pongo otra vez esto que queda un poquito quizá más claro, ¿no? Ahora este mapa, ¿no? Para entender de dónde vienen estas conductas que vemos, ¿vale? Y siempre lo que vamos a hacer es investigar, en plan Sherlock Holmes, de, bueno, este es el síntoma, esta conducta inadecuada es un síntoma, como lo es la fiebre o los granos, y entonces vamos a pasar al médico y lo que hace ese médico es, vamos a descubrir este síntoma, cuál es su causa. Entonces, la conducta inadecuada siempre es un síntoma, ¿vale? De algo que la está provocando. Y eso es lo que tendremos que descubrir juntos todos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues en primer lugar valorando la conducta, lo primero, lo que observamos. Ves que aquí está como invertido, ¿no? El cuadrito de antes. Lo primero que vamos a observar muy bien es la conducta que estamos teniendo, ¿vale? Luego veremos cómo están las capacidades de la persona y luego veremos, oye, pues qué aprendizajes previos tiene, ¿no? Que está acostumbrado a que en casa de los abuelos siempre pasa no sé qué, ¿vale? Le conoceremos ese mundo interno, ¿no? Pues mira, tiene mucha hipersensibilidad en la cabeza y es un chico que necesita mucho control, o mira, busca mucha atención siempre, o es muy miedoso, ¿vale? Y luego veremos ese mundo externo que le rodea. Pues es que mira, tenemos una obra al lado de casa que está todo el día con el martillo pilón, o es que tenemos un calor porque no sé qué, ¿vale? Todo eso va a ser lo que nos configure un poco la situación y nos va a dar pistas sobre las soluciones. Para la conducta en sí, ese primer paso, para observar la conducta, lo que es fundamental es el registro de conducta, que no sé si lo conocéis o habéis ido alguna vez ¿no? a algún psicólogo, pero es como la herramienta típica que usamos, que es un registro, que ahora os enseñaré algún ejemplo, donde hay que apuntar las conductas. Eh, y además hay que apuntarla de un modo objetivo, sin atribuir una intención. No, es que le pega a su hermano porque le quiere quitar no sé qué. No, no, le pega a su hermano. Ya veremos por qué lo hace, ¿vale? Pero como si solamente lo observable, lo objetivo, ¿vale? Se apunta un poco a la frecuencia y se apunta un poco a la circunstancia, que eso veremos en del contexto en el que se da esa conducta. Y estos son unos deberes que yo suelo mandar durante 15 días, digamos, ¿no? Es decir, durante 15 días hay que estar apuntando, ¿vale? Porque ahí vamos a ver un montón de cosas en esas 2 semanas. Y yo sé que es un trabajo que es un rollo, ¿vale? Y que no podemos ir a veces con el papelito y con el boli porque además está el hermano que va a cruzar la carretera sin mirar y no sé qué. Pues hay que buscar la manera, ¿vale? De que igual no lo tengo que hacer, no lo tengo que rellenar en el momento, pero a lo mejor puedo utilizar un móvil y con mensajes de voz voy haciendo el registro ¿no? de conducta. Pero lo que sí que para mí es muy importante es eso que os pongo abajo, que para el psicólogo es fundamental esta herramienta, si no, no podemos trabajar.
¿vale? Tú cuando vas al médico, si no le llevas la analítica, no te dice, no te da ninguna pastilla. Y hasta que no le traigas la analítica, pues no te la da. ¿Vale? Y los psicólogos tenemos que hacer lo mismo. Es decir, si no tenemos ese registro, eh, pues estaríamos probando cosas, pero no podríamos saber bien cuáles son las causas, ¿vale? Por eso siempre realzo la importancia que tiene este tipo de registros. Y aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Nada, se pone la fecha y la hora, ¿vale? Y es importante la hora porque a veces vemos regularidades, ¿no? Es que siempre a las 7 de la tarde, ¿vale? O siempre es por la mañana, o siempre es a mediodía. Entonces ahí nos va a dar pistas. No solamente vamos a poner la conducta, vamos a poner qué es lo que pasa antes, ¿vale? Pues llegamos a casa del parque, y entramos por la puerta y ahí empieza la conducta, pues se pone a chillar, ¿vale? Yo qué sé. Pero vemos el antecedente. ¿Qué ha pasado? Estábamos en el parque y hemos entrado en casa, ¿vale? Esto nos va a hablar de las causas, ¿de acuerdo? Y luego describimos la conducta en sí, que en realidad es lo que menos nos importa, ¿vale? Los psicólogos, si muerde, si chilla, si pega o si se tira al suelo, en sí mismo no es tan informativo como las otras, aunque sea lo que evidentemente más nos preocupa, pero en sí mismo no nos va a dar mucha información. Sí nos la va a dar la tercera columna, la cuarta columna, que es la de qué hacemos nosotros, las consecuencias, ¿no? Pues le digo que se esté quieto, o le doy un azote, o no le hago caso, o hago lo que me pide para que se calle, ¿vale? Y luego un poco qué pasa después de haber aplicado esa consecuencia, ¿vale? Bueno, pues que se va a su cuarto y a poco rato viene y me pide perdón, ¿vale? Un poco el efecto de esa consecuencia que hemos aplicado nosotros. Y aquí tenéis un ejemplo de un muy sencillito, ya veis, ¿no? De un registro muy sencillito. Y os lo leo, ¿eh? Un poco los antecedentes. Pone que en la cena que se marchó su madre de casa, ¿vale? Y la conducta es que nada más irse se pone a llorar, corriendo de lado a lado y gritando mamá durante 15-20 minutos. Y la consecuencia, eh, lo que pone el padre es lo que hago es ignorarle y de vez en cuando viene y me reclama. Cuando se calla un poco le digo muy bien, así sí. Pero en breve vuelve a llorar y correr, pataleando y gritando mamá. Así está 4 o 5 veces, hasta que por fin parece que se calla, consigo distraerle y que se olvide. Y estoy un rato jugando con él y después se duerme. ¿Vale? Bueno, pues aquí tendríamos ¿no? Un poco como si pusiera yo una videocámara en vuestra casa y viera lo que pasa y así, oye, pues mira, veo qué cosas que han provocado la conducta y que parece que ha funcionado, ¿no? Que haya dado de funcionar. O vemos lo que no funciona, claro. Bueno, y me voy a pasar al siguiente apartado porque esto de valorar las capacidades cognitivas sería la parte que nos toca a los profesionales solamente, ¿vale? No, por no complicaros la vida. Y pasamos a esta parte de intervención, ¿vale? Y en la parte de intervención, pues un poco en función de dónde veamos la dificultad, haremos un enfoque u otro, ¿vale? Y que son esos óvalos naranjas que os he puesto. Cuando hablamos de aprendizajes previos, el problema está en los aprendizajes que tiene la persona, bueno, pues habrá que ir experimentando cosas nuevas. Claro, esto es muy obvio, ¿no? Pero esa experiencia positiva, acumulativa de lo que se hablaba al principio, ¿no? De que si tendemos a que no haya muchos conflictos, bueno, pues tenderemos a buscar la manera en la que haya menos conflictos, ¿vale? Que eso será parte de nuestro trabajo. Pero ese es un enfoque un poco como circunstancial. Como efecto secundario vamos a tener eso. Pero ¿dónde nos vamos a tener que remangar? Pues en los estímulos internos y en los externos, ¿vale? Ahí sí que va a haber que hacer trabajo, con lo que se llama control de antecedentes. Eh, Parece muy obvio, pero no lo es tanto. Es decir, si un niño 40 minutos antes de la cena sistemáticamente tiene hambre, quiere entrar en la cocina y monta un pollo y no sé qué, y chilla, grita y tal, a lo mejor es que tiene hambre. A lo mejor es que hay que darle un trocito de zanahoria, algo, para que no tenga tanta hambre. Bueno, así de fácil, ¿de acuerdo? Es decir, no, pues que yo quiero que sea capaz de aguantar con hambre hasta la hora de la cena. Perfecto, perfecto, claro que sí. Pero a lo mejor eso es una petición o es una expectativa que tenemos demasiado difícil para él, todavía. Ya llegaremos, pero a lo mejor todavía no podemos pedirle tanto, ¿de acuerdo? Ahí está un poco la gracia, ¿vale? Sí que podremos, pero nivel de jerarquía, de dificultad, ¿de acuerdo? No le puedo pedir que espere 40 minutos cuando no puede saber esperar ni uno. Entonces, bueno, haremos un poco. Y luego eso que se llama apoyo conductual positivo, que ya
No sé si os suena, pero bueno, básicamente es fomentar mucho las emociones positivas, pero no os preocupéis que de eso ya os comento luego si queréis alguna cosa. Pero básicamente tiene que ver con ese control de lo que está pasando. Es decir, si en el centro comercial el sábado por la tarde nuestro hijo se aturulla, pues no lo llevamos al centro comercial el sábado por la tarde. Es muy obvio, ¿vale? Pero hasta que no sea él capaz de aguantar ese ruido y ese gentío, pues a lo mejor tengo que elegir otro momento o ir sin él, etcétera, ¿vale? Eh, para mejorar las capacidades cognitivas y del lenguaje, pues sí tenemos un poco la intervención cognitiva y la intervención logopédica, que lleva tiempo, que es largo, pero es algo que quiere haciendo de fondo. Y luego os pone abajo la modificación de conducta, que se trabaja directamente sobre las conductas inadecuadas, que es la manera tradicional de trabajar, ¿vale? Aquí tenemos que complementar. Cuando un niño es incapaz de aguantarse sin comer esos 40 minutos, porque no tiene la capacidad, no la tiene, eh, castigarle porque chilla, castigarle porque quiere entrar en la cocina, castigarle porque abre la nevera y coge no sé qué, en realidad es castigarle por una conducta que él no puede evitar, que él no puede controlar, ¿no? Entonces sería como castigar a un niño cojo por cojear, en el fondo, ¿vale? Es decir, ahora bien, si es una conducta que, pues, que sé, pues va y nos mira y un jarrón que hay en la mesa lo tira a propósito, ¿no? Es como, pues, a lo mejor, para llamarnos la atención o para fastidiarnos por esa revancha, que es lo que se hablaba antes. Cuando es una conducta que el niño sí puede controlar, podría no haber tirado el jarrón. Es decir, no es el niño que no se aguanta el hambre, o no es el niño que no se aguanta el miedo, es el niño que sí podía tirar, no tirar el jarrón. Entonces, ahí sí vamos a aplicar esa modificación de conducta, ¿vale? Que básicamente es refuerzo, castigo, ¿vale? Aplicar consecuencias, ¿vale? A las acciones. Tenemos que tener un poco entonces todos los cuatro enfoques a la vez, ¿de acuerdo? Vamos a hacer control de antecedentes, vamos a modificar la conducta, vamos a trabajar sus capacidades cognitivas y vamos a ir acumulando experiencias positivas en su vida. Ese es un poco el plan, ¿vale? La lógica de eso del control de antecedentes, bueno, pues precisamente es esa de la que os hablaba, ¿no? Evitar, controlar los estímulos externos que disparan, ¿no? Controlar sus emociones. Jolín, si tiene miedo, vamos a tranquilizarle. Lo primero, si tiene incertidumbre, eso de que a qué hora llego a Zaragoza, ¿no? Eso de a qué hora comemos. Jolín, pues si no se me viene el tiempo, si no entiendo un reloj, esa incertidumbre, tendré que ayudarle ¿no? a reducirla, no castigarle porque chilla por la incertidumbre, ¿vale? Porque no puede evitarlo, no puede evitar el miedo. Es injusto castigarle a un niño porque tiene miedo, es injusto castigarle porque se enfada si es algo que no puede controlar, ¿vale? Y eso es muy importante. Controlamos ese hambre, ese estado fisiológico, ¿no? Pues que descanse si se va cansando cuando andamos por la calle. No, es que yo quiero que aguante, no es perfecto, pues entrenar, pero vamos a hacer descansitos. Todavía no puede subir el Everest, puede subir una colina, venga, perfecto. El darle atención de forma sistemática, en positivo, no cuando se portan mal. El darles parcelas de control, ¿no? En su nivel cada uno en su nivel, pero decidir cosas, decir, pues que la camiseta verde o la azul, ¿vale? Esa generación de estados emocionales positivos, ¿no? De en general, mucha aceptación, contagiar nuestras emociones, sonreír nosotros, ¿vale? Tratar de, igual que se les contagian las emociones negativas, tratar de contagiar las emociones positivas. Puede ser una estrategia. La clave de aquí, de todo esto, es que evitamos esa conducta inadecuada y evitamos tener que aplicar consecuencias. Es lo que os pongo abajo, ¿no? Hasta que el niño desarrolle esa capacidad cognitiva necesaria. Y ya con lo que es un poco lo que es los pasos en la intervención, ¿vale? Aquí lo que tendríamos es la definición un poco del problema, ¿no? Y trabajamos con dos grandes grupos de problemas. Aquellos que tienen que ver con eliminar las conductas no deseadas, que chilla, que pega, que le tiene que me tira del pelo, o fomentar conductas deseadas, que lleve la ropa sucia al cesto, yo qué sé, pues que lleve el plato a la mesa. Y hay veces que podemos reformular una conducta no deseada en una deseable, ¿no? Pues me dicen los padres, no, que no quiero que no se tire al suelo cuando llevamos 5 minutos andando. Bueno, la podemos reformular en que aguante más tiempo andando.
Porque hay otro tono emocional en esta definición, ¿vale? Una cosa es fomentar algo positivo y otra cosa es eliminar algo negativo. Bueno, es una manera simplemente de empezar, ¿no? Y luego tenemos dos flujos de trabajo, como dos series de preguntas que nos van a ir guiando hacia la tarea, hacia el resultado. Un flujo que tiene que ver con el producir conductas deseadas, ¿vale? O fomentarlas. Y entonces aquí nos hacemos preguntas, ¿no? Esto es un poquito de guía. Evidentemente esto no lo tenéis que aprender, sino que es una manera de trabajar. El definir primero la conducta que yo quiero, ¿no? Que yo quiero que cuando salga de casa coja el paquete de pañuelos. ¿Cuánto tiempo lleva practicando esto? Nos lo preguntamos. ¿Qué impacto tiene este aprendizaje para él? ¿Es importante? ¿Esto que quiero que haga más es importante para él o no tiene impacto? Bueno, pues esto nos lo preguntamos también. Nos preguntamos a ver si hay un problema en su capacidad. Ahora estoy pidiendo que coja algo que es que él no tiene capacidad de coger todavía, o de acordarse, o de, bueno. Vemos un poco ese mundo interno, esos aprendizajes previos, a ver si influyen o no en esto que está pasando. Eh, Vemos qué hacemos nosotros, qué hacéis vosotras, qué hacen los hermanos, los padres, ¿no? Cuando hace la conducta, pero mejor dicho, cuando queremos que la haga y no la hace. Vemos qué refuerzo obtiene si aprende a, por ejemplo, a vestirse solo, ¿vale? ¿Qué refuerzo le estamos dando si lo aprende? Y también vemos, muy importante, qué refuerzo obtiene si no aprende, ¿vale? Es decir, si yo no aprendo a vestirme solo, ¿cuál es el refuerzo que obtengo? Que me vistes tú. Claro, y esto está genial, ¿no? Los ricos tienen mayordomos y los faraones tenían esclavos, ¿no? Es decir, me gusta que me hagan las cosas. Entonces, si no me aprendo a vestir, tú me lo haces. Vale, pues entonces no aprendo, claro. Y si aprendo a vestirme, tú te vas a hacer el desayuno. Entonces, jolín, pierdo. Si aprendo a hacerlo yo solo, pierdo. Entonces, no aprendo, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de un poco de estas preguntas y demás cositas, pero este sería un poco la base, diseñamos el plan y nos ponemos un plazo para ver los resultados, ¿no? Para valorarlos. Que suelen ser 3 meses, una cosa así, pero hasta que no tenemos toda esta investigación previa, no nos proponemos el plan de intervención, ¿vale? No podemos decir, venga, pues hay que hacer esto. Y para eliminar conductas no deseadas es un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Hacemos esa definición, vemos cuánto tiempo lleva haciéndolo, vemos cuál es el impacto que tiene, vemos si hay un problema de capacidades, ¿no? Vemos si hay un mundo interno o externo o esos aprendizajes previos que estén influyendo. Nos preguntamos a ver si hay objetivos en esa conducta, ¿no? Si es esa búsqueda de atención, esa búsqueda del control. También nos preguntamos qué consecuencias está obteniendo haciendo esto que hace, ¿vale? Pues a lo mejor obtiene más atención sin darnos cuenta, ¿vale? Entonces, quizá por eso lo haga. Nos preguntamos qué estamos haciendo nosotros, ¿estamos aplicando consecuencia o estamos ignorándole o en realidad la consecuencia que aplicamos es casi favorable para él? Hay que analizarlo, ¿verdad? Con ese registro. Y de nuevo hacemos ese plan y nos ponemos ese plazo para valorar los resultados, ¿vale? Estas son un poco las dinámicas. Cuando hemos hecho el registro, lo que vamos a hacer es buscar regularidades, ¿vale? Buscar cosas que se repiten. Pues lo que os decía, Jota, es que todos los días a las 7 de la tarde es cuando se pone a chillar. Ah, pues bueno, vamos a ver qué pasa a las 7 de la tarde. Ahí buscamos en las causas en ese registro, buscamos a ver si hay objetivos de esa conducta, ¿de acuerdo? Y buscamos también si estamos aplicando a nosotros una consecuencia inadecuada. Joder, es que es verdad que le estoy dando caso y le tendría que estar ignorando aquí, ¿vale? O no, es que mira, le tendría que reforzar esta conducta de que se está vistiendo solo el pobrecito mío y yo me voy a hacer la cena y no le hago caso. Le estoy ignorando con una conducta deseable. Entonces, con el registro es cuando nos damos cuenta. Yo muchas veces a los padres y madres os pido que hagáis el registro y venís al de 2 semanas con el registro y con la solución. Porque al hacer el registro habéis visto la causa del problema y la habéis llevado a cabo. ¿Vale? Entonces, esto es muy, muy común que ocurra. Bueno, cuando decimos, oye, no hay un problema de capacidad, aquí hay una conducta inadecuada, que tenemos que operar directamente sobre ella, nos ponemos una especie de punto de partida, nos planteamos 2 o 3 conductas cada vez, no más, ¿vale? Poco a poco, luego ya iremos añadiendo más. Y a veces luego también tendremos que repetir los aprendizajes, los chavales a veces lo que aprenden se les va. Por eso hay que repetir muchas veces lo aprendido. Y luego tenemos como técnicas que van a estar a nuestro servicio, ¿vale? Para aplicar consecuencias, etcétera,
Esta del control estimular es lo que os decía antes del control de los antecedentes, ¿vale? Que es el modificar el contexto para que no le fastidiemos más. Aquí tenemos esto es de la casa de una chica con síndrome de Angelman que tiene, yo creo que aquí tenía como 7 años o 6, 7 años. Y en esta casa tienen la bicicleta de la niña en el balcón y el balcón se ve desde la sala, ¿vale? Pues no, la bici no cabe en otro lado, la tienen que tener en el balcón. Y el balcón se ve desde la sala todo el rato. Y entonces la niña está permanentemente intentando abrir la puerta del balcón, permanentemente intentando salir fuera. ¿Vale? Y con el riesgo que esto tiene, claro, porque si abrís el balcón, pues, no. Pues la cosa es eh, que le dicen que no salgas, que no sé qué, que no sé cuántos, que tal y que cual. Y lo que hacemos con la logopeda es ponerle este panel en la sala que ella aprende que significa que todos los pictos que están aquí es lo que no se puede hacer o lo que no está accesible. ¿Vale? Y entonces la logopeda le pone el picto de la bicicleta y la niña a partir de aquí deja de ir al balcón. Sin decirle nada. Solamente con esto deja de intentar abrir el balcón, deja de ir. ¿Por qué? Porque acaba de entender que no está disponible la bici. Que pensábamos todos que sí que lo entendía, como si lo decíamos. Que pensábamos todos que sí que sabía que estaba prohibido, pero aún así lo intentaba hacer. Parece que no nos entendía. ¿Vale? Entonces, fijaros a veces como algo tan simple como controlar estos estímulos, ¿vale? Puede cambiar la conducta y ya está. Y no hay que estar castigándola por ir al balcón o premiándola si no va. No, mucho más sencilla a veces, más en ese control de los antecedentes. Y luego tenemos el refuerzo y el castigo que aplicamos, ¿no? Premio y castigo, refuerzo es la palabra técnica, ¿vale? Que es un poco, en esta primera versión sería el reforzar o castigar una conducta en el momento en el que se da, ¿vale? Pega al hermano, pues yo, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Mm? Y para esto, para mí es importante que tengáis un poco claros algunos aspectos, un poco de los términos, ¿vale? ¿Qué significa cada cosa? El, el- el refuerzo es todo aquello que hace que una conducta se repita, ¿vale? No tiene por qué ser un premio, ¿de acuerdo? Es decir, imaginad un niño que em, cuando se porta mal muy frecuentemente, ¿no? Y está subiéndose por el sofá, tirando cosas, y yo estoy detrás de él todo el rato, echándole la bronca. ¿Vale? Y los días que se porta bien, que está en la esquinita jugando con un puzzle, pues yo me voy a trabajar al despacho, a la cocina, porque tengo cosas que hacer. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hará el niño? ¿Pensáis? ¿Repetirá la conducta de portarse mal o se portará bien? Repetirá la de portarse bien. ¿Qué creéis? Se portará mal. Claro, porque le estás echando la bronca, pero le estás haciendo caso. Le estás prestando atención. Y cuando se porta bien, le estás ignorando. Claro, entonces dices, ya, pues que le castigo cuando se porta mal y aún así lo repite. Con mi hijo no funciona el castigo. Claro que funciona. Lo que pasa es que está castigo y un refuerzo actuando a la vez. Es lo que os pongo un poquito abajo. Es decir, mi bronca es el castigo, mi atención es el refuerzo, que no es un premio, ¿vale? Pero imaginad que el castigo le vale -10, ¿vale? Pero el refuerzo le vale +20. O sea, mi bronca le vale -10, pero mi atención le vale un +20, el resultado +10. Es decir, repite la conducta porque obtiene algo que le merece la pena. Esto lo hemos hecho todos. Habéis llegado tarde a casa con los de juerga y os han castigado, pero es que merecía la pena, ¿no? Esto es, ¿vale? Porque, yo qué sé, pues te está pasando muy bien, ¿vale? Pues sí, hay un castigo, pero hay un refuerzo y juntos, pues gana el refuerzo en ese caso. Por lo tanto, por eso no es un premio, ¿vale? Sin más. El refuerzo es todo aquello que hace que una conducta se repita y el castigo es todo aquello que hace que una conducta no se repita. Y luego, Perdona, por ejemplo, mi hija es muy pequeña, tiene 3 años y ahora lo que ha aprendido es a tirar las cosas, o sea, las tira y se ríe, claro, se muere de risa porque al principio cuando lo hacía a todos nos hacía mucha gracia y lo tirábamos. Pero ella no diferencia entre tirar un juguete o tirar el móvil, por ejemplo, que es lo que ha claro, hecho. Lo que estoy haciendo es no reír, no reír nada y simplemente recoger el juguete y tal como ignorarla. Por ejemplo, esto estaría bien porque ya no le estoy reforzando con la risa o el hacerle caso, sino que la estoy intentando ignorar para que, bueno, a ella eso no le genere el querer volver a hacerlo, ¿no? Que me da claro, mucha pena por otro lado, pero
claro, no diferencia entre un juguete o el móvil que cogió el otro día o un ordenador y lo ha tirado también. Entonces, Claro, eso es, ¿no? Entonces, ahí ya veremos qué es lo que hay que hacer exactamente, pero sin duda alguna ya recibía un refuerzo por la conducta vale. de tirar, ¿vale? Que Con le lo cual hacía repite gracia, ese. que me río, claro. Vale, Claro, que tiene asociado que, oye, si hago esta acción, o tengo algo que me gusta, pues la repito, y la repito, y la repito, y la repito, y la repito, ¿vale? Entonces, el aprender, el reaprender, esta es otra historia, el cambiar un aprendizaje que ya existe, ¿vale? es Lo que nos complicado. va... Claro, hay una cosa que es la extinción de un aprendizaje, ¿vale? Es decir, imaginad que yo eh, cada día voy al ascensor de mi casa, le doy al botón, el botón se enciende y luego viene el ascensor. Entonces, bueno, si yo quiero coger el ascensor, le voy a dar al botón. Esa es la conducta. El refuerzo, que venga el ascensor. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hacemos cuando tú vas al ascensor y le das y el botón no se enciende? Le das más veces. Da más veces. Sí, Luego ya paras. Semáforo. Eso es. Y luego ya paras, ¿vale? Y dices, uy, esto está estropeado. Pero las demás veces. Eso es, sí, sí. eso se llama el pico de la extinción. Es decir, una conducta, si me ha funcionado, cuando deja de funcionar, la repito más, Vale. ¿vale? Por si no me he enterado, ¿no? Claro, De que lo pues está haciendo. Vale. eso es. Y pasa en ratas, en perros, en pájaros, en seres humanos, todos funcionamos igual, ¿de acuerdo? Eh, si yo estoy el tiempo suficiente sin recibir el refuerzo, el ascensor no viene, no viene, no viene, por mucho que le dé, al Me final va. se acaba extinguiendo, ¿vale? Claro, si yo tiro las cosas y ya no me sonríes, las voy a seguir tirando, pero en algún momento dejaré de tirarlas, a no ser que esté obteniendo otro refuerzo, el placer de tirar. ¿Te Es que ríes tú o no te ríes tú? esa era mi, antes has dicho que teníamos que identificar cuando, no sé cómo lo has dicho, ¿vale? Cuando una acción era un poco, por ejemplo, el hambre, porque tiene hambre o porque quiere llamar la atención. Y a mí eso, o sea, mientras que lo estabas diciendo, claro, no lo sé. Creo que sé cuál es el motivo por el que hace algo, pero a lo mejor estoy totalmente equivocada. Lo que decías Bueno, de no anotar en el cuaderno, pega al hermano porque quiere el juguete. A lo mejor sí o a lo mejor no. ¿Y cómo se diferencia claro, eso? claro, eso es. Con el registro luego lo que haríamos juntos es analizar para tratar de descubrir la causa, porque viendo lo que pasaba antes, viendo lo que he ido obteniendo, somos capaces más o menos de identificar o de hacer una hipótesis de, oye, pues ¿será que quiere el juguete del hermano? ¿O será que quiere tu sonrisa? ¿O será que quiere fastidiar al Vale, hermano? ¿O será que quiere? Es decir, por supuesto que nos vamos a hacer hipótesis. Solamente que en el registro, a la hora de apuntar, no hace falta apuntar esa hipótesis, ¿vale? vale, vale, Es porque nos puede despistar. Es mejor apuntar sin más y luego ya investigamos a ver qué puede ser, claro. Y ahí puede haber muchas cosas. Puede ser que tira por el placer de tirar, causa-efecto, ¿no? Hago algo y pasa algo, anda, qué guay, ¿vale? Esto mola. Puede ser porque me sonríes tú, puede ser por las dos cosas, ¿vale? Y entonces ahí está, ahí va a estar un poquito la gracia, ¿vale? De decir, oye, vale, y si ya no obtiene el refuerzo, tendrá que extinguirse la conducta. Esto es así. O sea, vosotras dejáis de ir a trabajar cuando os dejan de pagar, pero tardáis un tiempo en dejar de ir a trabajar. vale, ¿Vale? Es decir, vale. pero en algún momento dejaríamos de ir todos. ¿Vale? Esto es así, claro. Vuestros hijos e hijas no funcionan diferente a nosotros, ¿eh? No hay ninguna diferencia en cuanto a los mecanismos. Que tengan más capacidad cognitiva o menos capacidad cognitiva, por supuesto, pero estos mecanismos son, ya te digo, para todos los mamíferos y las aves. Vale. Y luego nada, un tema terminológico. A veces os sonará castigo positivo, castigo negativo, refuerzo positivo, refuerzo negativo. Refuerzo siempre es agradable, castigo siempre es desagradable y positivo y negativo es por dar o quitar, ¿vale? No es por bueno o malo. O sea, un refuerzo negativo es bueno, ¿vale? El refuerzo positivo es que te doy una piruleta. El refuerzo negativo es que te quito la multa, ¿vale? O te quito el pagar impuestos. O ya no tienes que hacer los deberes. O hoy no tienes que ir al cole. ¿Te duele la tripa? Ay, pues no vayas al cole, pobrecito. Pues repito la conducta de que me duele la tripa, a lo mejor. Refuerzo, obtengo un refuerzo porque me quitas algo que no me gusta.
¿vale? Me quitas el dolor de muelas. Fumar es una actividad que tiene un refuerzo negativo, me quita la ansiedad. Pues lo repito, porque me quita algo malo, ¿de acuerdo? Pero es un refuerzo, es decir, aumenta la conducta, ¿vale? Y castigo, lo mismo. Positivo es que te doy un cachete, un grito, una mala cara. Castigo negativo es que te quito la tablet, te quito el postre, ¿vale? Entonces, eh, simplemente para que tengáis un poco esas cuatro versiones. El refuerzo, nada, de lo que os decía un poco, ¿no? Aquí hay alguna información, pero bueno, más o menos ya lo hemos comentado. El refuerzo, vamos, importante de aquí sí que es la idea de que hay tres tipos de refuerzo, los que son materiales, los que son actividades y los que son sociales. Los materiales son los objetos, la comida, ¿vale? Eh, Estos se gastan rápido, son los que menos potentes. Las actividades son un refuerzo, nos vamos al cine, nos vamos a jugar juntos, nos vamos al parque, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Eso es, la actividad es más poderosa como refuerzo, lo que le gusta a cada chaval, evidentemente. Y la parte social es la más potente, es el refuerzo más poderoso, ¿vale? El sonreírle, el decirle que muy bien. El que vuestro jefe os diga, estoy muy orgulloso de ti, joder, esto nos gusta a todos. O que lo digan delante de toda la empresa, oye, esta persona ha hecho un trabajo excelente, estamos súper orgullosos de ella, joder, esto vamos, nos lo pueden hacer todos los meses que no se nos gasta. La cuarta moto que te compran, la cuarta PlayStation, la cuarta piruleta, pues ya no funciona igual, ¿vale? Lo que sí que va a ser importante, y estos son otros deberes que yo mando el primer día, es una lista de refuerzos y de castigos también posibles para vuestros hijos. Pues oye, le refuerza ver la tablet, o le refuerza darle una chocolatera, o le refuerza ir a jugar con él al parque. Pues eso sí, es una lista de cosas que nos va a hacer falta después y por eso también la mando el primer día. Y el castigo, pues bueno, lo que os decía, castigo, ¿qué pasa con el castigo? Tiene varios problemas. Uno es que se gasta antes, se gasta, ¿vale? Se gasta más fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que pierde su efectividad, que ya no es un castigo, que me habitúo. O sea, antes de habituación, ¿no? Es decir, que si me habitúo a tus gritos y a tu cara de enfado, y ya no me afecta. Entonces ya tienes que subir el nivel, ya no tienes que pegar un cachete, pues me habitúo al cachete también. Ya tienes que dar un tortazo, me habitúo al tortazo incluso. Es decir, todos los seres humanos nos habituamos a todo, nos acabamos acostumbrando a todo. Con lo cual, más allá de la parte ética, no, por supuesto, solamente por la parte científica, el castigo es poco interesante porque se gasta, se habitúa a la persona, sobre todo el castigo positivo, el de dar, ¿vale? El gritarle, el pegarle, tal, eso científicamente es muy poco eficaz. Entonces, aunque solo fuera por eso, cosas éticas aparte, que por supuesto están, no nos interesa. El castigo que nos va a interesar es el negativo, el de, pues te quito esto, lo siento, o sea, no puedes jugar con este juguete, no puedes ver la tablet o no puedes, o te quedas sin postre. Ese se gasta menos, ¿vale? Pero en general, pensad que el castigo es una actividad o es un estímulo que genera una emoción negativa en la persona que lo recibe. ¿Vale? Es decir, tú me castigas, me enfado, me frustro, ¿vale? Y entonces sabemos que esa emoción negativa puede ser un generador de conductas inadecuadas, ¿os acordáis? Con lo cual, cuando yo castigo hay que tener cuidado qué emoción le provoca a la persona. A veces no nos interesa, ¿vale? Castigarle porque se haga un cabreo y entonces pierde los papeles y ahí sí que ya lía gorda. Entonces a lo mejor el castigo no va a ser necesariamente la estrategia. Simplemente hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que a veces no ayuda en ese papel de estímulo interno. Y luego, bueno, sin más, hay una parte aquí de qué castigamos y qué reforzamos, ¿vale? Nos enseñan más o menos que la conducta muy mala, lo que pone arriba, ¿vale? Muy mala se castiga, la conducta mala también se castiga. Cuando un niño se porta regular también castigamos un poco menos, pero se porta regular. Cuando alguien se porta normal, como es su obligación, ¿no? Pues lo ignoramos, no es que es su obligación. Y cuando se porta bien o muy bien, sí que lo reforzamos. Entonces, fijaos qué poquito que tendría de refuerzo a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a interesar? Castigar lo malo y lo muy malo cuando es cuando es controlable, ¿vale? No cuando es el niño cojo que cojea, sino cuando es una conducta mala controlable, castigaremos la conducta muy mala y la mala. La regular es la que vamos a ignorar.
Acordaos que ignorar es que te retiro la atención y esto es un castigo. Castigo negativo, te quito algo que te gusta, ¿vale? Si yo ignoro la conducta normal, la estoy castigando en el fondo. No hace falta que le demos premios cada vez que hace una conducta normal, un niño, pero tendré que reforzarla porque quiero que se repita. Por eso yo lo refuerzo. Refuerzo todo aquello que quiero que se repita. Si ignoro la conducta normal porque es su obligación, en realidad te estoy castigando con el ignorarle, ¿vale? Entonces, habría que reforzar esa conducta normal y la conducta buena y la muy buena. Y luego tenemos la economía de fichas, que es eso de los gómez, los puntos que le damos a un niño por hacer cosas bien, ¿vale? Y aquí la gracia va a estar en exactamente cómo diseñemos esa economía de fichas. Podemos utilizar una tabla, aquí nunca me sale la tabla, no sé por qué, pero de puntos, pero claro, una tabla con puntos, un chaval como los nuestros a lo mejor no la entiende. Entonces, tenemos otras economías de fichas. Imaginaos esto, si la galleta es el premio, acordaos que hemos dicho antes que el niño no es capaz de representar aquello que no está presente, entonces ponme una foto del premio, lo que voy a conseguir si me porto bien. Y la cortamos en tantos trozos como conductas le voy a pedir. En vez de darle una galleta cada vez que hace la conducta buena, le doy un trocito de foto de esta galleta. ¿Vale? Es una foto, la cortamos. Entonces, cuando tienen la foto entera, ya recibe la galleta. ¿Vale? Esto es como los gómez, lo mismo. Pero en vez de puntos, que es algo abstracto, es con algo concreto. Puede ser una galleta, puede ser una hamburguesa, puede ser una actividad, una foto de una actividad que él conoce, ¿no? También podríamos utilizar. Y luego tenemos el coste de respuesta, que es lo mismo, pero para conseguir un castigo. O sea, el carnet por puntos de tráfico es un coste de respuesta. Es decir, vas perdiendo puntos y cuando te quedas sin puntos, pierdes lo que te gusta. En este caso, el carnet de conducir. Pero imaginad la galleta que la tienes de base y cada vez que haces una conducta mala, pues te quita un trozo. Y si a mediodía no tienes ningún trozo, pues no tienes galleta. Y si te queda algún trozo, pues sí que la tienes, ¿vale? Esa sería un poco la parte de coste de respuesta. Y luego tenemos el sacar al niño, el tiempo fuera, que es sacar al niño, echar de clase a la persona en el cole, el sacar al niño de la situación y llevarlo a un sitio aburrido. Esto es algo que se hace, a veces funciona, a veces no. Depende mucho. A veces no es una técnica de las mejores, pero bueno, está ahí. Tiene detalles importantes como que tiene que ser muy poquitos minutos, ¿vale? Más o menos se habla de 1 minuto por cada año de edad de la persona, máximo, ¿vale? Y bueno, algunos otros detalles que no vamos a encontrar por cuestión de tiempo. Algunas ideas en general, que nunca sé dónde meterlas, pongo aquí. En general vamos a ir tendiendo hacia la conducta ideal, nunca hay resultados inmediatos, es ir poco a poco, gradualmente. Esto es educar, son años de trabajo, ¿vale? Eh, Vamos a utilizar el desviar la atención de los niños. ¿Os acordáis que el niño se distrae, ¿no? Y entonces yo puedo utilizar eso. El desvío la atención hacia lo agradable, ignoro la conducta inadecuada, yo dirijo su conducta en vez de la mí, ¿vale? Ser muy conscientes de la comunicación no verbal que utilizáis, cómo le digo las cosas, con qué tono de voz, con qué expresión en mi cara, etcétera. Vamos a ir trabajando sus capacidades poquito a poco. A veces el juego es un buen escenario para trabajar conductas, ¿vale? Eso ya lo veremos en función del caso. Insisto en esa parte del registro, ¿vale? Y la parte de trabajarse en lo mismo, etcétera, vamos a verla en el siguiente apartado, que es de la familia, ¿vale? Que es este de aquí, que con este ya termino mi parte de monólogo. Todo esto que os he contado no funciona si la familia no está bien. Eso tenerlo claro, ¿vale? Es como en el ¿Y la avión, familia, perdona, no está? no está bien, Ah, ¿vale? Si no vale. está emocionalmente bien, ¿vale? Cuando vas en un avión, ¿no? Que te dicen esto de que si hay una despresurización o no sé qué, te salen unas mascarillas, te dicen póntela tú primero y luego ayudas a tu hijo. No, no, pues que mi hijo es lo que más quiero en el mundo ya, por eso. Porque póntela tú primero, porque si tú no estás bien, no ayudas a nadie, ¿vale? Por lo tanto, esto es algo que tenéis que tener muy claro. Que si no estamos bien los adultos, vamos a ayudar mucho peor a nuestros hijos, ¿vale? Entonces aquí hay algunas ideas así generales, sin más, ¿vale? De cosas que solemos trabajar con las familias, ¿vale? Trabajamos mucho con las familias y mucho hacemos psicoterapia con los padres y madres, trabajamos mucho esa parte para que estén bien al máximo.
Entonces, la idea de que cuidarse no es un lujo, la idea de que cuidarse es una condición imprescindible para que el niño esté bien. Es decir, vosotras como madres os sacrificáis por vuestros hijos a tope, seguro que sí. Pero si ese sacrificio yo os digo, vale, pues ahora es que el sacrificio es que te vayas a cenar con tus amigas. Hombre, no, pero es que no, pues sí, eso es un sacrificio, porque no, es decir, parece que no es que eso es un lujo, que no es para pasármelo yo bien, no es para estar tú bien, para que puedas tener más paciencia con tu hijo, por ejemplo. ¿Vale? El agotamiento, y a veces eso nos lleva al abandono terapéutico. ¿Vale? Estamos agotados de las terapias, agotados de lo que tenemos que hacer. Entonces ya dejamos de ir al psicólogo, dejamos de ir a logopedia, dejamos de ir a fisio, ¿vale? Por lo tanto, en la cual hay que tener mucho cuidado con ese agotamiento, ¿vale? Porque esto es una maratón y es mejor ir a un ritmo sostenible, ¿vale? Que no ir a tope, ¿vale? Que no son los 100 metros lisos, ¿eh? Luego, una de las cosas que trabajamos mucho con las familias también es el tema de lo que nos importa en la opinión de los demás, ¿no? En la calle, me ha dado la pauta el psicólogo, que en el supermercado no le haga caso porque me monta una pataleta, ya, me mira todo el mundo y me mira como vaya mala madre o vaya mal padre, ¿no? Pues esto hay que aprendemos a que nos dé un poco menos, que nos dé un poquito más igual, que nos importe un poquito menos, ¿vale? Pero siempre, evidentemente, nos va a preocupar el juicio de los demás, ¿verdad? El que tengáis profesionales de referencia es muy importante, es decir, que tengáis profesionales que trabajan en las áreas que vuestros hijos requieren y a los que podáis acudir. Aunque ahora mismo ya no estamos trabajando en fisio, pero bueno, hay una fisio a la que yo puedo recurrir cuando tengo cualquier tipo de duda, cualquier tipo de preocupación sobre, en este caso, lo motor. ¿Vale? Pues tener ahí como profesionales un poquito de referencia. ¿Vale? A veces fallos educativos, ¿no? Pues le he enseñado algo que no le tenía que haber enseñado, le he reído una gracia que no se tenía que haber reído, no pasa nada, eso lo trabajamos. La culpabilidad, que es algo que yo veo prácticamente en todos, sobre todo más en las madres que en los padres, ¿eh? Pero la culpabilidad de lo que le pasa a mi hijo, ¿vale? Esto que le pasa es culpa mía. Bueno, eso se trabaja, es muy frecuente que esté y es muy normal que esté, ¿eh? El pedir ayudas, ¿vale? Esto molesta cuando te piden ayuda a ti, ¿me molesta? Pues entonces nos parece que nos preocupa molestar o pedir ayuda, ¿no? Entonces yo siempre suelo decir que hagáis una tabla donde pongáis a qué persona le puedo pedir ayuda, hacéis una lista de personas, todas las que se os ocurran, y luego ponemos cada cuánto le puedo pedir ayuda a esa persona, a cada una de ellas, pues que sea a mi padre cada día, pero a un amigo, pues a lo mejor una vez al año. Perfecto, lo ponemos, ¿vale? ¿Cada cuánto le puedo pedir ayuda? ¿Durante cuánto tiempo le puedo pedir ayuda? 5 minutos o un fin de semana, ¿vale? ¿Y para qué le puedo pedir ayuda? Para que se quede con mi hijo fuera de la tienda mientras yo entro a por no sé qué, ¿vale? O para que se quede con mi hijo mientras yo me voy un fin de semana con mi pareja de viaje. O para llevarlo al médico, para ir al cole, o lo que sea, ¿vale? Es decir, una tabla donde ponemos, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Para qué nos puede ayudar? ¿Cada cuánto nos puede ayudar? ¿Y durante cuánto tiempo nos puede ayudar? Y si hacéis esa tabla, empezáis a encontrar personas que os pueden echar una mano muchas veces. Que no es nada fácil, yo lo sé. Bueno, el aprender cuáles son las prioridades, meter más terapias, hacer todo el día lleno de terapias o cuando jugamos, ¿no? O sea, el equilibrio entre ayudar en su desarrollo y pasarlo bien, hay que buscarlo, ¿no? Luego el tema de cuidar la pareja, ¿no? Es decir, es muy, muy, muy frecuente en cualquier familia donde hay un problema del desarrollo que haya problemas de pareja, ¿vale? Y a veces divorcios, etcétera. Entonces todo esto hay que trabajarlo también, ¿vale? Sois personas, sois madres, sois trabajadoras a lo mejor y también sois pareja a lo mejor. Entonces eso también es algo que hay que cuidar, ese rol, ¿vale? Eh, Luego la parte esta de reparto de tareas entre padre y madre, ¿no? Quién hace qué, bueno, pues eso tiene que estar equilibrado. Luego muchas veces ayudamos en esto de decidir sobre la escolarización, ¿no? Ordinaria, combinada, especial, etcétera. Y luego en este trabajo con la familia dejamos al final, pero no por eso menos importante, a los hermanos, ¿vale? Los hermanitos que a veces están ahí sin hacer ruido, sin querer molestar, ¿no? Bueno, pues con los hermanos también vamos a trabajar porque es fundamental, claro que sí, ¿vale? Ese aspecto no nos podemos olvidar de ellos, ¿vale? Y esta es un poco la parte que yo os quería comentar.